Cuando miro al frente, me doy cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Veo las dificultades por las que hemos atravesado con el paso de los años. Y entiendo que nuestra fortaleza y nuestra unidad para afrontar cualquier desafío se ha fraguado ahí, construyendo a México. Con el esfuerzo y la perseverancia de los empresarios de la construcción afiliados a la Cámara, desde cada estado sumando voluntades, trabajando en equipo y generando nuevas ideas y proyectos para superar las adversidades, transformando ciudades enteras para dar nuevos y mejores espacios de desarrollo, superando cambios de rumbo, políticos y sociales, construyendo juntos cada día nuestro futuro. Hoy, gracias a la experiencia, estamos más unidos y somos más fuertes. Hoy, México somos todos. Nuestro país, nuestras familias y nuestros sueños. Por ellos, por ti, sigamos construyendo México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. CEMIC.
reglamento, si ustedes se dan cuenta, no dice nada de eso. Tiene una mención de un mantenimiento, de un manual de mantenimiento y operación, que nadie le hace caso, pero no hay mucho más que eso. La ley está, perdón, el reglamento está colgado de un par de leyes que pues no vienen muy a cuento con el contenido del reglamento. Es una ley sobre desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Si uno revisa el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, prácticamente no hay ninguna mención a ordenamiento territorial. Sí hay algunas cositas de desarrollo urbano, pero pues, la mayor parte del reglamento es un reglamento de técnicos, un reglamento propiamente de construcción. Sin embargo, no tenemos una ley que realmente le dé un amparo jurídico importante. Entonces, de ahí surgió la idea de que se elaborase una ley que le permitiera como reglamento a la ley ser propiamente el reglamento de construcciones y que la ley entonces incluyera los aspectos más importantes que aseguran la calidad o la seguridad estructural de una edificación. Y no nada más nos limitamos. En un principio empezamos en una edificación y después lo extendimos a infraestructura urbana antes de que ocurriera lo de la línea 12, por cierto. Pero bueno, pues ahora con lo que nos pasó en la línea 12, pues con mayor razón creo que es necesario contar con una ley. No vamos a resolver el problema con una ley, simplemente por expedir la ley. Es cierto que no lo vamos a resolver. Pero si no tenemos un marco jurídico que nos permita ordenar particularmente las responsabilidades de todos los actores que intervienen en el proceso de la construcción. El que hace bien las cosas no va a tener problema con una nueva ley como la que se está proyectando. El que no hace bien las cosas, pues sí va a tener seguramente problemas, no me refiero legales, me refiero en cuanto al cumplimiento de los requisitos que se establecen. Y déjenme pues, citarles algunos casos de esto. En este momento, en caso de un colapso, en caso de un daño, y además el nombre no le ayuda, pues el responsable es el director responsable. Entonces un juez pues, trae los documentos, revisa el caso y el primero que imputa es al director responsable de obra. El director responsable de obra, de acuerdo con sus atribuciones y sus responsabilidades asignadas en el reglamento de construcción, tiene, como ustedes saben, ordenar en la obra varias cosas. Incluso el director responsable de obra es responsable de que la obra esté en buen orden y tenga la seguridad industrial que se requiere. Lo cual pues, es medio absurdo que un representante del gobierno, porque es un auxiliar de la administración, o sea, él habla no como privado, sino habla en nombre del gobierno, se haga corresponsable de la seguridad y de la operación, digamos, cotidiana de una obra. Eso en realidad le toca al constructor. ¿Quién mejor que los constructores saben cómo ordenar su obra y cómo ser responsables de la operación, de la maquinaria, del mantenimiento de la maquinaria en términos de la seguridad, etcétera, que un constructor, ¿no? Eso no le corresponde a un DRO. Como tampoco le corresponde un DRO a un corresponsable, si por ejemplo un constructor le plantea una modificación del proyecto, vamos a suponer que el concreto que se haya planteado para la obra es un concreto de 300 kilos por centímetro cuadrado, de peso normal, un concreto de línea, y por alguna razón se considera que se puede sustituir este concreto por un concreto con agregados reciclados, que además es una tendencia cada vez más frecuente utilizar este tipo de concretos por razones ecológicas y demás. En este momento, quien toma la decisión de aprobar la sustitución de ese concreto de línea por un concreto con agregados reciclados, que también va a ser de 300 kilos, es el DRO y el corresponsable. Y la pregunta es, ¿estas personas conocen el proyecto? ¿Conocen las hipótesis que hizo el diseñador para poder llegar a las dimensiones de vigas y columnas y los armados que tienen estos elementos? Pues la respuesta es no. Y sin embargo, ellos tienen que tomar la decisión. ¿Qué hacen? Pues toman la decisión y firman, en fin, sin tener realmente mucho cuidado, no por otra cosa, sino porque no tienen el conocimiento. Y hay algunos que ciertamente no les preocupa mucho, simplemente firman. Entonces, realmente tenemos un conjunto de responsabilidades mal atribuidas, mal asignadas, que necesitamos redistribuir. Un ejemplo más son los desarrolladores. Los desarrolladores deben de vincularse en este proceso con objeto de que se conviertan en actores o promotores de un círculo virtuoso, no de un círculo vicioso. Círculo virtuoso porque en la medida que un desarrollador sea responsable ante el comprador de primera mano, de una primera venta, por un cierto tiempo de su inmueble, esto va a hacer que el desarrollador se preocupe no solamente por contratar a un buen arquitecto,
que eventualmente le produzca un edificio bonito, funcional, etcétera, etcétera, sino también que se preocupe por contratar a un buen ingeniero, y sé que un buen ingeniero proyectista, me refiero a ingeniería estructural, y un buen contratista, un buen constructor, que no le sustituya un concreto por otro o barras de un cierto diámetro por otro, y que finalmente le conduzca a una construcción más resistente, una construcción más robusta. En Chile, es un país, como ustedes saben, sujeto a sismos. Ellos, por sus características sísmicas, tienen más o menos sismos cada 10 años, sismos de magnitud 8, más grandes que los nuestros y más frecuentes que los nuestros. Pues los han llevado a aprender más rápidamente que el desarrollador juega un papel clave, al punto de que en la ley se establece que en caso de daño de un inmueble en donde alguien renta un departamento, el dueño de ese inmueble está obligado a pagarle la renta a ese inquilino por un cierto tiempo mientras que el edificio se rehabilita. Eso es algo que en México no hacemos. Y esto pues nos mete o metería al desarrollador en un círculo virtuoso, en el sentido de que pues, si estás construyendo una edificación, pues vas a hacerte responsable de que ésta se construya, se diseñe y se construya adecuadamente. En este momento, el director responsable de obra y el corresponsable son contratados por el desarrollador o por el propietario. Incluso hay propietarios que se jactan de decir es que este es mi DRO y este es mi corresponsable. No, ¿cómo? Si el DRO y el corresponsable son representantes de la autoridad, pues ¿cómo que es mi representante? Es un poco como decir, pues que el carnicero diga, pues este es mi inspector de mi carnicería. Pues no, perdón. O sea, el inspector habla en nombre de la autoridad sanitaria, quien va y revisa que se cumplan los ordenamientos que establecen para que se pueda seguir operando ese comercio. Lo que nosotros estamos planteando con esta ley es que que sea el DRO y el corresponsable sean contratados por el gobierno. Si son auxiliares de la administración, pues tienen que ser contratados por el gobierno. Y los mecanismos existen de cobrar un derecho al desarrollador y tener en el presupuesto la posibilidad de hacer estos pagos y hacer los contratos y demás. Se requiere un esfuerzo y una voluntad por parte del gobierno, sí es cierto. Pero creo que también esto nos permitiría ir ordenando poco a poco el proceso. Entonces, pues yo tenía unas láminas, creo que ya más o menos cubrí lo que estaba ahí. Bueno, aquí lo que digo esencialmente es lo que acabo de mencionar de un buen desempeño cuando se cumple con el reglamento y sus diversas normas. Si podemos avanzar, por favor. Y bueno, pues realmente no depende la seguridad únicamente de una etapa, sino depende del ciclo de proyectos completamente. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Aquí lo que quisiera señalar que y es uno de los temas importantes que queremos en el proyecto de ley trabajar, es que este debe ser un proyecto de ley que no sea restrictivo. Tiene que ser una ley que promueva la innovación y que pueda incorporar a las, por ejemplo, nuevas ecotecnologías. Ese era un tema que en su momento Armando me hacía mucho énfasis, de que debiésemos de incluir, dado que si no son explícitas en el reglamento, actualmente las autoridades no lo aceptan. No podemos hacer un listado de las ecotecnologías, pero sí podemos enunciar en concepto, en principio, la importancia de innovar y de desarrollar nuevas ecotecnologías. Necesitamos avanzar en la profesionalización de todas las partes, todos los que intervenimos en el proceso de un proyecto, desde los quienes nos estamos en un cubículo elaborando las normas y por supuesto ustedes que están cotidianamente construyendo, pues tenemos que profesionalizarnos en el sentido de desarrollar competencias y capacidades que nos permitan hacer mejor las cosas. Los errores que vimos de construcción en diferentes ámbitos pues son alarmantes, o sea, sí realmente nos llevan a reflexionar sobre qué podemos hacer, por un lado, desde las universidades, desde las escuelas, qué podemos hacer en la formación de cursos como los que da la Cámara u otros, para que finalmente el producto final sea un edificio o una obra de infraestructura de mayor calidad. A raíz de los temblores de 2017, en el instituto participamos con el INIFED, apoyándolos y después con el gobierno de la ciudad en la rehabilitación de escuelas. Y constatamos en varios momentos el uso de concretos inapropiados para la construcción de escuelas nuevas y para la rehabilitación de escuelas existentes. Concretos con agregados con piedra de río, con agua no necesariamente muy potable, que digamos, no era agua limpia.
Entonces, pues la calidad de ese concreto va a ser pobre, va a tener un concreto, va a ser una resistencia baja y peor aún, va a tener una durabilidad baja, que a lo largo del tiempo se irá deteriorando. ¿Quién es el encargado de esa constructora? Seguramente una persona que no tiene mayor conocimiento ni interés seguramente en la tecnología del concreto. Finalmente sí estamos construyendo un bien, en este caso un bien público, que es una escuela pública, y no lo estamos haciendo con la debida calidad. Entonces creo que sí necesitamos insistir en que todos quienes participamos necesitamos profesionalizarnos y va en beneficio nuestro el hacerlo, ¿no? Y máxime en un ambiente como el que estamos del gobierno federal, señalando a los diferentes gremios, señalándonos a los ingenieros, el trabajo que nosotros hacemos, haciéndolo ahora ingenieros militares, que espero que lo estén haciendo con buena calidad, pero bueno, pues digamos, hay ahí un tema que tenemos que señalar y presentarnos a la sociedad como un gremio que podemos hacer mejor las cosas. Y observancia en el sentido de que tenemos que cumplir con las normas y los reglamentos. Las normas y los reglamentos no son sugerencias, no son manuales de apoyo, no son simplemente documentos que pueda uno de consultar, no, son documentos de observancia obligatoria. Y pues puede uno no estar de acuerdo que el factor es 1.5 y uno le gustaría que fuera 1.7 o fuera 1.3. Bueno, eso puede discutir, pero dice 1.5 y mientras tanto pues es 1.5 y hay que cumplir con el 1.5. Y eso sí necesitamos insistir mucho a nuestros estudiantes que no tomen a las normas y al reglamento como un manual de uso. Y eso es algo que lo hemos visto cuando salen las escuelas que pues, no tienen esta conciencia, este respeto, diría yo, hacia las normas y los reglamentos. La siguiente. Entonces, bueno, hay algunos principios básicos que nos hemos planteado para la ley, de que tengamos una mayor, una evaluación por competencias y pues mejorar aquello, premiar a aquellos que tienen mayores competencias, que nos permita generar normas y especificaciones con mayor rigor técnico, incentivar la calidad, dar certeza jurídica mediante la aplicación de códigos y reglamentos con responsabilidades y reatribuciones bien definidas, que nos permita fomentar la transparencia y la trazabilidad y sobre todo que nos apoyemos en la integridad profesional como un pilar fundamental para el ejercicio de la profesión. Estos son principios que han surgido como parte de conversaciones que hemos tenido en el Comité Científico Asesor sobre Sismos, que la jefa de gobierno pidió que se organizaran y que pues como resultado ha sido justamente la propuesta de esta ley. La siguiente. Hay una serie de objetivos que nos interesan perseguir como parte de esta normatividad en materia de infraestructura y edificación. Como dije, no se trata de que esta ley, reglamentos y sus normas sean restrictivas. Lo que se trata es de que fomenten la calidad, que incentiven la sustentabilidad, la eficiencia energética. Sí, por supuesto, son mínimos, bajos de los cuales no se puede uno reducir o bajar de esos requerimientos, son mínimos en materia de seguridad. Y bueno, pues promover también un concepto moderno, el que la Ciudad de México sea una ciudad resiliente en el sentido de que sea una ciudad que frente a las emergencias, como puede ser el caso de un sismo, pueda recuperar la funcionalidad más rápidamente. Es el reto, como todo, pues es encontrar un adecuado balance con el tema económico. Si no se trata de generar estructuras mucho más costosas simplemente por el hecho de hacerlo, sino lo que buscamos tener este equilibrio entre lo que es económico y el tema de la seguridad. Estamos actualmente, como ustedes saben, revisando las normas técnicas complementarias, todas ellas. Se va a elaborar dos nuevas, bueno, una que ya existía, la de proyecto arquitectónico, pero que está rehaciendo, que va a incluir algunos criterios más específicos sobre estacionamientos, sobre alturas, en fin, y estamos rehaciendo las otras normas, particularmente la de concreto, pues iba a ser una norma muy distinta de la que tenemos ahorita, una norma mucho más extensa, mucho más compleja en el sentido de que va a tener mucho más requisitos, va a requerir de una mayor preparación de quienes van a utilizar estas normas, y esto pues lo que queremos es no encarecer la obra per se, sino lo que queremos es que tengamos un mayor índice de seguridad de que actualmente tenemos en nuestras estructuras. La siguiente. Bueno, aquí ha tenido la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, la Delegación Ciudad de México, y quiero agradecer a su presidente pues su apoyo para que con el apoyo con el convenio que se firmó con el gobierno de la ciudad, pues podamos contar con los recursos. Ahorita justamente ya contamos con los recursos para poder elaborar este proyecto de ley.
Y bueno, pues que lo que buscamos es que la Cámara sea un actor central, atendiendo a la responsabilidad que tienen los constructores en esta cadena virtuosa de un proyecto. La siguiente, por favor. Nos interesa, como dije, que el enfoque de la ley sea la de incrementar la resiliencia en las comunidades. Aquí no queremos hablar de que los edificios sean resilientes, sino que la comunidad sea resiliente, digamos que es el concepto más aceptado utilizando el término de resiliencia, en el sentido de que ante la ocurrencia, poner de un sismo, un edificio pueda o no sufrir daño. El punto es que se recupere la funcionalidad de ese edificio en corto plazo. Ese corto plazo, pues depende del edificio. El caso de una escuela, de un hospital, pues el corto plazo será en minutos, será unas cuantas horas. En el caso de un edificio habitacional, pues la rehabilitación o la recuperación de la funcionalidad puede ser de semanas o de meses. Y hacia allá van caminando los reglamentos de construcción a nivel internacional, en donde uno pueda seleccionar no solamente el nivel de daño, sino asociado al nivel de daño el tiempo de recuperación que implica el tipo de reparación que se le va a hacer al edificio. Un tiempo de reparación corto, pues implica una reparación muy sencilla, seguramente reponer el mortero que se aplastó, el concreto que se aplastó con mortero, inyectar con resina epóxica las grietas, cosas de ese estilo. Ya cuando estamos hablando de un daño mayor que implica un tiempo de recuperación mayor, bueno, pues ya la rehabilitación es distinta y pues ya implica incorporar nuevos muros, encamisar, qué sé yo, diferentes técnicas de rehabilitación. Entonces, hacia allá va caminando y esto nos permite reconocer que no debemos de tratar toda la infraestructura y a todos los edificios de la misma manera. La siguiente, por favor. Hemos planteado como la necesidad de fomentar la profesionalización, que ya lo he mencionado, y creemos que esto es importante, la ley, porque además tendría un impacto en otras partes del país por el referente que siempre ha tenido la Ciudad de México para el resto del país. Entonces, si lográsemos tener efectivamente un marco jurídico sólido como el que estoy planteando, es posible que muchos otros estados de la República decidan imitar o copiar y eventualmente esto nos permita generar una suerte de norma o de reglamento nacional. Actualmente, como ustedes saben, no podemos tener un reglamento nacional, estamos impedidos jurídicamente porque el artículo 115, fracción C, si no me equivoco, establece que es atribución de los municipios el poder normar su uso, el desarrollo urbano. Y ahí hay diferentes interpretaciones. Hay una interpretación en una plática que recientemente, bueno, ni tan reciente, hace un año, dio el ministro en retiro, Cosío. Él mencionaba pues, que depende cómo interpreta uno todo el cuerpo normativo, puede llegar uno a la conclusión de que efectivamente el municipio no puede regularse a sí mismo si no es consistente con los planes estatales y federal de desarrollo urbano, por lo cual entonces haría que el municipio no pueda desarrollar un reglamento. Sin embargo, hay otra tesis que dice no, lo que dice a pie juntillas la Constitución es que el municipio le toca normar su desarrollo urbano y puesto que una de las funciones de un reglamento de construcciones es normar el desarrollo urbano, entonces sí le corresponde al municipio el poder desarrollar los reglamentos de construcción. Entonces, pero mientras los abogados se ponen de acuerdo, el punto es que pues, no tenemos un reglamento nacional. Esto nos permitiría desarrollar justamente, sin pretenderlo hacer así, una ley a nivel nacional si es que todas estas leyes de los estados fueran similares. Tenemos diferencias, ustedes lo saben, importantes. Un DRO en Chiapas es distinto de un DRO en la Ciudad de México. Un DRO en Chiapas, me comentaban algunos colegas, obtienen el permiso o el registro a través de un curso de 2 horas. Pues eso no es un DRO, ¿no? Eso pues, quién sabe qué es, pero bueno, sí tenemos que normarnos a nivel nacional. La siguiente. Y bueno, pretendemos involucrar a los diferentes actores que participan en esto, pues, señalando sus atribuciones y claramente estableciendo los límites de lo que le corresponde. Y partimos de la base, la siguiente, por favor, de que cada quien es responsable de lo que le toca hacer. Entonces, son 3 premisas para este arreglo, que es el gobierno es responsable de asegurar la observancia del marco legal. Esa es la función de un gobierno, preocuparse porque se cumplan las leyes. Segundo, el gobierno es responsable de la integridad y seguridad personales. Esto que está ahí entrecomillados es una parte de uno del artículo, no me acuerdo si es el primero o el segundo de la Constitución en materia de derechos humanos, y el tercero de los viñetas, es lo que acabo de decir, que cada quien es responsable de hacer lo que le toca o de lo que tiene asignado. Si la responsabilidad de la construcción pues, es del constructor, la responsabilidad del proyecto pues, es del proyectista,
y si se supervisa bien o mal, pues es responsabilidad del supervisor, no puede ser responsabilidad de nadie más. ¿Qué le tocaría en este arreglo a los actuales directores responsables de obra y corresponsables? Pues asegurarse que en todo este proceso el proyectista, el constructor, etcétera, cumplan lo que dice las normas y los reglamentos. Propiamente son inspectores que hablan en nombre de la autoridad. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, este es el marco actual. Lo que ven ustedes ahí encerrado en este cuadrito es el reglamento de construcciones y sus dos leyes que mencionaba yo, la de protección a la tierra en el Distrito Federal y segundo desarrollo urbano y del Distrito Federal. Son las dos leyes sobre bajo de las cuales se encuentra actualmente el reglamento. Entonces el reglamento, muy curioso, dice, habla de la ley, sin embargo se refiere a dos leyes, entonces no sabe uno ni siquiera cuál de las dos leyes se refiere. La siguiente. Lo que estamos planteando es que ese cuadrito verde que tienen ahí es una ley de edificación, entonces que sí pueda desprenderse el reglamento de construcciones, se tengan toda una serie de normas técnicas como actualmente tenemos, nos permite enriquecer las normas con otras más, y esto pues, le daría pues, mayor solidez desde el punto de vista jurídico. Claro, esto implica que esta ley que se desarrolle haga una revisión integral de toda la normatividad a nivel de la Ciudad de México a nivel federal. No puede haber naturalmente contradicciones, tienen que revisarse los códigos penales, los códigos civiles, o sea, es una revisión integral para poder elaborar la ley y probablemente el proyecto de ley implique modificar algunas otras leyes para que haya consistencia, no haya duplicidades o peor aún haya lagunas que puedan quedar o contradicciones. La siguiente. La siguiente. Entonces, aquí la propuesta que en general entraña esto es que alrededor de un proyecto, la siguiente, tenemos el lado del gobierno, que naturalmente le toca asegurarse que se cumplan los reglamentos y no puede haber una falta de responsabilidad del reglamento, para lo cual cuenta el gobierno con un grupo de revisores o contaría con un grupo de revisores que serían contratados por el propio gobierno, como actualmente serían los DROs y corresponsables. Revisores en diferentes tipos de proyectos, como están aquí, estructural, instalaciones, etcétera, y relacionado todo esto con construcción. Estamos planteando aquí visitas. Actualmente, rara vez los proyectistas van a las obras, depende del tamaño de la obra, pero intentamos promover que los proyectistas vayan a la obra para que también se involucren en lo que está haciendo el constructor, pues tenga una cercanía o, por supuesto, refleje lo que hay en el proyecto y si hay alguna corrección que se pueda hacer, se haga a tiempo. Del otro lado está el desarrollador o propietario, que puede ser público o privado, y que contaría con una serie de proyectistas, si le seguimos apretando, que serían las contrapartes de los revisores. Entonces, un proyectista estructural pues tendría del lado del gobierno un revisor estructural que lo que haría es revisar que se hayan cumplido los principios de las normas y del reglamento, pues dependiendo del material de construcción y demás. Todo esto nos permitiría pues, establecer una relación unívoca de 1 a 1, la siguiente por favor, en donde cada uno de estos proyectistas tendría a su cargo una serie de revisores. Si le volvemos a apretar la tecla de la computadora, bueno, aparecerían unas flechitas ahí en donde pues tendríamos digamos, una claridad en cuanto a qué es lo que le toca revisar a cada quien. Entonces, en principio, digamos, esta es la estructura de lo que hemos planteado y creo que esta es la última lámina y me parece que lo más importante, por supuesto, será una vez que tengamos una idea del proyecto y espero arrancar esto literalmente en los próximos días, pues tener un acercamiento permanente con la Cámara para poder pues trabajar de la mano de la Cámara para incorporar las ideas y las inquietudes de la Cámara y hacer lo propio con colegios de profesionistas, con ingenieros, arquitectos, las sociedades técnicas y demás. Tiene que ser una ley que se construya con la participación de todos. Insisto, habrá algunas partes que se podrán sentir algo incómodas, pero pues ni modo, cada quien tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? En este momento, en el reglamento de construcciones, pues los únicos que son señalados o que aparecen explícitamente pues es el DRO, el corresponsable, no aparece ninguna otra figura más. Alguna vez platicando con el maestro Esteba y me decía, oye, ¿y qué papel tienen los agentes de bienes raíces? Porque los agentes de bienes raíces cobran, ¿cuánto? ¿3, 4% de la venta? ¿Cuánto? Entre el 3 y el 6. Bueno, quienes, no sé si alguien tenga información de lo que cuesta el proyecto estructural, pero el proyecto estructural andará por ahí del 3, cuando mucho, si no es que para abajo. O sea, cobra más
un agente de bienes raíces que lo que hace es presentar a las dos partes, invitarles un café, se ponen de acuerdo en la compraventa y se acabó, que cobra más que el proyectista, que tiene que hacer pues toda una serie de análisis y de estudios y además firma, y además es corresponsable del asunto. Y aquí la gente de bienes raíces no hace nada. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer? Pues uno de los planteamientos que estamos haciendo es, bueno, pues que le toque integrar un manual de operación y mantenimiento y que ve y lo lleve con el notario y que sea responsable pues de que esté en orden toda la documentación de un edificio. Entonces, bueno, necesitamos también establecer ciertas responsabilidades que nos permitan eventualmente a los usuarios, a los propietarios, pues tener los documentos y la certeza de la edificación y de la obra de infraestructura. Entonces, presidente, pues en general esto era lo que quería comentar y bueno, por supuesto conocer los puntos de vista y tener una conversación con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Bueno, sin duda muy interesante la estructura que nos estás planteando de lo que va a ser próximamente la ley de edificación e infraestructura de la Ciudad de México. Sin duda, yo creo que tiene la suficiente fortaleza, que cuando menos así lo visualizo con la estructura que nos has presentado, para hacer una ley federal, que sería muy bueno, sobre todo con el objetivo principal de garantizar la seguridad estructural de las edificaciones y de la infraestructura, por supuesto, y contemplar los esquemas de operación y mantenimiento, que sabemos que son muy importantes. Una estructura no se termina cuando se hace la entrega de recepción al usuario final, sino tiene un ciclo de vida que hay que atender y que hay que cuidar y hay que mantener. Creo que va a ser muy importante también las responsabilidades que se fincan a los actores. Creo que que quede bien definido para que cada quien se haga responsable y se profesionalice y haga bien las cosas. Eso nos obliga a saber que vamos a tener alguna responsabilidad cuando hagamos alguna construcción, pues nos va a obligar a hacer las cosas bien y desde el principio. Bueno, finalmente creo que este proyecto es muy interesante. A nosotros como constructores organizados en la Ciudad de México, y creo que esto pinta para nivel federal, seguramente así será, nos interesa porque pues finalmente nosotros construimos bajo especificaciones y normas. Y la ley de obras públicas es una ley de administración del contrato, no se involucra realmente con lo que es la ejecución de la obra. En este caso, entiendo que esta ley ya se va a involucrar más con los procesos constructivos. Entonces, va a ser muy importante, la verdad, estamos al pendiente. La Cámara, como tú lo sabes, está involucrada también en este proyecto porque pues estamos administrando las aportaciones que las empresas hacen del 3 al millar, que como tú sabes, el 2 al millar se va para capacitación de las mismas empresas que la aportan y el 1 al millar se va para el financiamiento de esta ley. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todas nuestras empresas afiliadas, las empresas que nos ven vía remota, que se adhieran a esta iniciativa de aportar a la nueva ley de edificación. Va a ser muy importante para todos nosotros, nos va a obligar y nos va a apoyar sobre todo a construir con más orden. Creo que eso es lo más importante. Bueno, no me quiero extender, quiero agradecerte mucho que estés aquí nuevamente, la ponencia muy interesante sobre todo, pero me gustaría ceder el micrófono a nuestro vicepresidente y amigo José Bamonde para que se encargue de moderar las preguntas que seguramente nuestra audiencia tendrá. Iniciamos por las personalidades que nos acompañan el día de hoy, personas de nuestro comité directivo y afiliados que hoy vinieron a acompañarnos en esta mesa. Entonces, Pepe, adelante, tienes la voz. Gracias, Sergio. Desde luego, honrados con tu presencia. Vemos un enfoque bien distinto. La verdad es que a mí me llamó la atención, me gustó, que en realidad se cambia porque, como bien apuntabas, el DRO hoy pues, es el responsable y es el que, pues no sé si menos visita la obra, pero desde luego menos que el constructor. Y efectivamente también los proyectistas
pues de momento les mandan en gabinete, pues hay un cruce de una tubería en la trave y bueno, te lo resuelven en gabinete, no saben si pasó o no pasó en obra. El DRO pues, puede ser que se entere o no de ese cambio, al final se autoriza y luego pues cae un sismo y nos enteramos que había una falla, ¿no? Y yo creo que este cambio de enfoque me pareció bien interesante y adecuado. Al final del día pues nos pone a cada quien en la responsabilidad que nos toca. Entonces yo creo que al final del día pues va a ser una ley que nos favorezca y nos dé seguridad a todos y apuntados. Hoy el gobierno es responsable de la seguridad, ¿no? Por lo tanto, el gobierno debería contratar al DRO. Si no, pues es mi cuate, ¿no? El que me firmó. La verdad es que tiene varias ópticas que te aplaudo y me parece que por ahí debería ser la cosa. Bien. Vamos a empezar, si te parece, la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, pues aprovechando aquí la presencia de Marce, luego levantó la mano. Adelante, Marce. Si quieres, primero Pepe, creo que Pepe Becerril no está presente, pero ya había mandado una pregunta y yo pues me formo después de él. De acuerdo. Si nos pudieran poner las preguntas, porque... ok. Doctor Alcocer, ¿qué área del gobierno de la Ciudad de México considera que sería conveniente que vigilara la aplicación de la ley en cada uno de sus ámbitos? Yo creo que sería, lo ideal sería el Instituto para Asegurar las Construcciones, que es una instancia que se creó en la administración antepasada para darle orden al tema de los DROs corresponsables y demás, y que ha venido evolucionando, y quizá no porque fuera así por diseño, pero creo que ahora sí podría ser como la instancia dentro del gobierno de la Ciudad de México que se asegura de que todos los procesos involucrados en la seguridad de la construcción se cumplen. Entonces, el instituto sería ideal, lo cual implica que probablemente, eso no es un tema que me toque a mí, pero será un tema que le toque a su momento al gobierno de la ciudad, pues hay que cambiar algunas cosas dentro del instituto, fortalecerlo, tener más gente, etcétera, pues para que tenga la posibilidad de dar seguimiento al cumplimiento de la ley. Después del temblor de 2017, por alguna razón se organizó un evento sobre ciudades inteligentes y vino una persona de Nueva Zelanda y haciendo números, en Auckland, Nueva Zelanda, que es una ciudad importante en Nueva Zelanda, por supuesto chiquita comparado con la Ciudad de México, tienen en términos relativos 40 veces más inspectores, digamos, DROs corresponsables que la Ciudad de México. Entonces, digamos, sí hay un esfuerzo importante que hay que hacer y pues ahorita dicen que nadie quiere ser DRO y corresponsable, pues no, nadie quiere ser porque es responsable de todo. Pero esto hay que irlo ordenando y también hay que ir ordenando el tema de los aranceles. Sí, definitivamente, ¿no? Tienes mucha responsabilidad para el ingreso que tienes. Híjole, un incentivo muy perverso, ¿no? Desde luego. Ahora sí, adelante, Marce. Muchas gracias, Pepe. Bueno, son dos. Una tiene que ver, tengo la fortuna de haber participado desde el origen en toda esta cuestión del 3 al millar y cómo arranca la ley y demás. Sin embargo, lo que sí me doy cuenta es que los tiempos pasan volando y además de que hacer una ley es un gran reto, nos tenemos que enfrentar a toda esta cuestión del capital y además de los tiempos políticos. Entonces, de repente, pues yo volteo y digo, ya pasaron más de 2 años y realmente de este sexenio, pues nos quedan como 2 y medio para tener algo terminado. Entonces, básicamente, ¿cuáles son tus expectativas para tener una ley ya más formada, revisada, con todos los comentarios y aportaciones de todo el gremio? Y la segunda es esta cuestión de las revisiones. Me parece maravilloso que además puedas ligarlo de la forma que lo estás viendo. Hoy por hoy hay varios dependencias, organismos que van a revisar la obra todo el tiempo y revisan varios aspectos de temas técnicos de construcción. Ahora bien, ¿estas revisiones serían adicionales o más bien se tendría que rehacer toda la forma en la que se hace esto? ¿Y cómo ves la participación de las alcaldías en esta cuestión de las revisiones? Bien, muy buenas preguntas. Sobre el tema del tiempo, efectivamente, la verdad es que creo que íbamos muy bien. Acuérdense que firmáramos el señor presidente en aquel momento en la Cámara, impulsor del proyecto Armando Díaz Infante, lo firmamos en febrero del COVID, ¿no? 2020, ¿no?
Y pues la verdad es que el COVID, pues sí, como a todos nos afectó. Creo que además ha sido complejo, no tanto por ustedes, sino el gobierno, dar a conocer por parte de esto. O sea, creo que ha sido un proceso de aprendizaje de varios. Pero bueno, ya estamos en el momento de esto. En el Inter, yo diría que, digamos, hemos venido avanzando. Hoy en la tarde, en el Comité Asesor en Seguridad Estructural, que es hay 25,000 comités en el gobierno, pero es uno de el más antiguo quizá de todos, que se formó después del 85, que se reúne cada mes en el Instituto de Ingeniería. Vamos a platicar acerca de avances sobre la redacción, por supuesto perfectibles desde el punto de vista jurídico, de las responsabilidades de las diferentes partes. No lo mencioné aquí, pero estamos planteando crear una nueva figura, que es el responsable acreditado del proyecto estructural. Lo que estamos generando con esto es que no cualquier fulano te diseña un edificio y te lo mande. Tiene que ser una persona que tenga un mínimo nivel de acreditamiento de que puede diseñar un edificio. Y esto pensando que haya niveles, un primer nivel y un segundo nivel. Un primer nivel pues, para edificios de 4 o 5 pisos, pero no cualquiera te va a diseñar la Torre Mayor, por decir algo. Entonces, tiene que haber un nivel de acreditamiento y sea la persona que al momento de firmar asuma la responsabilidad del proyectista. O sea, sería el proyectista el que firme responsable acreditado. Que sea una persona que tenga todo un proceso estricto de aceptación con un registro que dure 6 años y que se refrende cada 6 años. Actualmente lo que es increíble es que el DRO corresponsable, cualquiera de ellos, puede refrendar automáticamente resellando su carnet y asistiendo a 30 horas al año de capacitación y demás. Y lo que hemos visto, y déjenme darles un par de ejemplos, en revisión de escuelas en la Ciudad de México, es que de dictámenes que se obtuvieron por parte del Instituto para Seguridad de las Construcciones de escuelas, tenemos una escuela que tiene 4 crujías, el dictamen dice que tiene 5 crujías. Ese dictamen tal cual, así, lo tomó el proyectista de la rehabilitación de la escuela y le hizo un modelo, por supuesto, en SAP, 425,000, y ya saben, ¿no? Con 5 crujías. Entonces dice una escuela, oye, pues gracias por darme la rehabilitación de la escuela, pues tiene 4 crujías, ¿y ahora qué hago con esta rehabilitación de 5 crujías? Otro caso, sacan un núcleo de concreto, no una tercia, un núcleo de concreto. 170 kilos por centímetro cuadrado, y con esos 170 kilos por centímetro cuadrado revisan toda la escuela. Por supuesto, la escuela no pasa, o sea, hay que rehabilitar la escuela. Nosotros tomamos de las escuelas varias que nos dio el gobierno de la ciudad 6 al azar. De esas 6, una de estas, que es esta que menciono, le sacamos núcleos de concreto 250, 300 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, seguramente esos 170 sí es de un núcleo que estaba dañado y lo probaron como tal. Entonces, pues da conclusiones erróneas. Otro caso más. Módulo de elasticidad, 14,000 kilos por centímetro cuadrado. No 14,000 raíz de F', no, 14,000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, algo pasó, sí, se va uno al dictamen y el fulano que hizo el dictamen puso 14,000 megapascales, que es 10 veces más chico, ¿no? que kilos por centímetro cuadrado, 9.81, ¿no? Entonces debió haber utilizado 140,000 kilos por centímetro cuadrado. Pues usó 14,000. Entonces le da un periodo de la estructura de 2 pisos de 1.5 segundos, que es lo que daría un edificio de 17 pisos. O sea, el cuate ni siquiera tuvo la molestia de razonar lo que estaba haciendo y presentan la rehabilitación. Bueno, de 6 escuelas, 5, podemos estar equivocados, pero nosotros decimos que 5 en el instituto, ¿ves? No tienen que ser rehabilitadas. Y esos son errores de dictamen, son errores de proyecto. Entonces, a ver, sí tenemos que profesionalizar este asunto. O sea, ya no podemos dejar en manos de cualquiera, que hay otro caso más, daño estructural. Nosotros fuimos a la obra, tenemos las fotos que tomaron. Son unas grietas que, bueno, o sea, no sería daño menos que ligero. Daño estructural, hay que rehabilitar la escuela. Por supuesto, como no es nuestro dinero, pues que lo rehabilite el gobierno, que al final de cuentas sí es nuestro dinero. Entonces, digamos, sí hay un problema muy serio de cómo se están definiendo los proyectos. Por eso es que estamos caminando hacia la definición de esta nueva figura que hoy vamos a discutir. Entonces, sí ha habido avances, creemos que esos avances se pueden plasmar en la ley y yo espero que en el transcurso de este año podamos tener un primer anteproyecto ya de la ley. Sobre el tema de las otras revisiones, es un tema muy interesante porque hay que buscar conciliar las otras revisiones. Estas revisiones están pensadas en el proyecto y en el proceso constructivo.
Las otras revisiones de temas de protección civil y de temas de operación, digamos, de la obra y demás, habría que conciliarlas aquí, efectivamente, hay que tomarlas en cuenta. Y un tema que sí hay que entrar es el tema de las alcaldías. Tienen un papel, por supuesto, fundamental, pero creo que aquí en este proceso de revisión de los proyectos y demás, debe ser la autoridad central, o sea, el Instituto de Protección de las Construcciones, quien ejerza este control. Y un último comentario. En otras partes del mundo, Japón, por ejemplo, quien conserva copia de los planos, por supuesto, planos bien hechos, as-built finales, es el gobierno, ¿no? No los deja ahí a los particulares. Ahorita se supone que los debe de tener el DRO, que por supuesto nunca termina teniéndolos, ni los propietarios. Allá en Japón, el gobierno tiene la responsabilidad de guardar copia. ¿Por qué? Porque aunque sea un edificio particular, porque es un tema, otra vez, de aseguramiento de la seguridad, o bueno, de promoción de la seguridad de la población. Entonces tenemos que ir caminando también a que el gobierno se haga responsable de ciertas cosas. Yo, Sergio C., bienvenido. Soy Luis Mondragón, formo parte del comité directivo en el área de infraestructura hídrica. Solamente quería puntualizar que es muy importante que en el diseño del plan de infraestructura tomen en cuenta también los servicios, como puede ser el agua potable, el drenaje, como decía mi tocayo hace un momento, la cuestión de suministro de energía. Nos hemos dado cuenta que aunque tengamos un proyecto muy bien estudiado, a veces la situación principal es cómo le hacemos llegar al agua, cómo les hacemos llegar el agua y cómo dotamos de servicios sanitarios. Hace unos 10 años, 15 todavía, todos los desperdicios iban a la red de distribución de drenaje. Ahora tenemos que tomar en cuenta que dentro del diseño estructural debemos de plantear tanques para almacenamiento de agua para riego, y sobre todo para empezar a tratar esa agua que vamos a regresar. Entonces, nuestro comentario es que deseamos que en esta ley lo tomen en consideración algún punto, aunque no tiene que ver con el diseño propiamente, pero sí es un factor que debe de incidir en el tema. Hay zonas en que se puede hacer edificación de muchos niveles, hay zonas que por la disponibilidad del agua, por más que queramos los desarrolladores construir ahí, no es posible. Entonces ese es mi comentario y sea bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Un comentario sobre, menciona, tiene usted toda la razón, la ley, aunque quizá aquí mi sesgo lo presenté muy estructural, constructivo y demás, en realidad tiene usted toda la razón, tiene que ser una ley integral que promueva la edificación con todo lo que esto implica, como usted menciona, los servicios y demás. Incluso en algún momento le planteamos al gobierno que esto operase bajo un sistema de ventanilla única. O sea, lo que yo supondría que funcionara, claro, a lo mejor estamos en Finlandia o en Suecia, es que uno pueda presentar en una ventanilla única la solicitud de registro de un proyecto e internamente el gobierno debe de tener ya listo el tema del uso del suelo, el tema de disponibilidad de agua, de disponibilidad de drenaje o de conexión a drenaje, de energía eléctrica, etcétera. ¿Cuántas obras no se han terminado y no hay todavía la conexión eléctrica y siguen operando con una planta de emergencia, que ya no es de emergencia, es una planta de rutina, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de cosas en teoría deberían de resolverse con una ventanilla única y obligar a que el gobierno vaya depurando al interior. Y esto además eliminaría la corrupción. Pero bueno, a lo mejor es para Finlandia. Adelante, Sergio, por favor, y después Armando. Buenos días. Pues muy agradecido por la ponencia. Mi primera percepción acerca de la ley es que está muy ocupada en ubicar la responsabilidad de cada uno de los participantes en todo el proyecto. Y me parece muy bien, ahorita el reglamento es lo único que nos ocupa. Y tratando de entender esta ley, cuando se aterrice finalmente en lo operativo, yo quiero entender que el reglamento será básicamente tomado en cuenta como actualmente está, en el sentido que ha sido un reglamento desde mi punto de vista eficiente. Se demostró en el 2017 que las edificaciones que se hicieron con la última versión del reglamento se comportaron razonablemente bien, aunque sabemos que cada sismo nos enseña cosas diferentes. El sismo del 17 fue muy diferente al anterior, las edificaciones dañadas fueron diferentes. Entonces, tomando en cuenta que efectivamente vamos a
tener la responsabilidad de cada uno de los que participamos ahí y coincidiendo con la pregunta de Marcela, como para cuándo caerá esto, la ley será un hecho y después hacer el reglamento y las normas que correspondan a esa nueva ley. Entonces, mi punto es, primero, más o menos por el tiempo, ¿no? Y segundo, el tema de contemplar una necesidad que todas las ciudades, como la nuestra, es de el reciclamiento de las edificaciones existentes. Ese es un punto en donde yo pienso que los edificadores tenemos mucha atención. No todo lo que está construido es demolible porque haya pasado sus 30 años de vida útil, sino muchos de ellos deben ser rescatables, ¿no? Ojalá y en la nueva ley haya algún apartado particularmente sobre este tema. Gracias. Pues sobre el tema de los tiempos, se está trabajando en la actualización de las normas técnicas complementarias. Hubo un acuerdo por parte de la jefa de gobierno que le planteó el comité asesor precisamente de que se actualicen las normas cada 6 años. Y lo ideal es que tengamos un reglamento de construcciones en 2023. Que entre, o sea, que su vigencia en 2023, probablemente sea el 31 de diciembre de 2023, pero es 2023. ¿Por qué 2023? Porque 2024 ya sabemos que es un año electoral y no queremos que nos politice un asunto que es eminentemente de carácter técnico. Entonces no tenemos mucho tiempo. El tema de tener el proyecto de la ley y demás y que se cabildee la ley, pues ya es un tema que nos va a escapar, es un tema que será muy interno del propio gobierno y bueno, pues eso habrá que apoyar y presentar y dar las razones, porque eso tendrá que pasar por el Congreso de la Ciudad de México y habrá que dar las razones en su momento. Pero en fin, es un tema importante. El reglamento, o sea, si ya tenemos la ley, el reglamento va a tener que sufrir un cambio importante, porque lo que actualmente establece como atribuciones, pues ya no van a estar en el reglamento, van a estar en la ley. Entonces, el reglamento se va a convertir en un documento más específico de aclarar algunos procesos no sé, digamos, de trámites, de obtención de terminaciones de obra, qué sé yo, ya mucho más puntuales. Ese tipo de procesos son los que estarían en el reglamento de construcciones, apoyado en las normas técnicas complementarias. Y creo que si lográsemos que en la ley podamos reconocer las responsables atribuciones de los diferentes actores, los principales procesos, pues sería un avance importante, porque eso de alguna manera es lo que nos sentaría la base para lo que mencionaba yo a nivel nacional. Ahora, sí coincido con usted en el sentido de que el reglamento ha tenido una buena función, sí. Sin embargo, también hay que señalar que el reglamento se nos ha quedado corto en muchísimos temas. En todos los temas de eficiencia energética, de uso del agua, en todos los temas de servicios, prácticamente el reglamento no dice nada. Temas de telecomunicaciones. Entonces, está uno a la buena de Dios o se apoya uno en la norma oficial mexicana 1 de la Secretaría de Energía para algunas cosas. En fin, realmente se nos ha quedado muy cojo el reglamento porque lo hemos limitado a hacer un reglamento nada más de construcciones, de edificación, de estructuras y suelos y estas cosas. Entonces, creo que necesitamos abrir el espectro de lo que debe de ser el reglamento en comparación de lo que tienen otras ciudades grandes como México, que tienen otro tipo de temas. Entonces, creo que ese será el reto, ¿no? El poder avanzar también. Y está planteado el gobierno no solamente la ley, sino el reglamento, pero se requieren más recursos. Entonces, por lo pronto vamos a empezar con la ley. BD. Armando, Carlos y posteriormente Eduardo, por favor. Ya agarré ese. Bueno, alguna falla técnica. Pues antes que nada, gracias al doctor Sergio Alcocer por acompañarnos. Gracias por que llevamos trabajando conjuntamente con el Instituto de Ingeniería, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en este proyecto y bueno, se sumó el gobierno de la Ciudad de México. Y yo sé que lo perfecto es enemigo de lo bueno y siempre hay que sacar un primer proyecto que se podrá estar revisando, ¿no? Pero yo sugeriría, porque si nos concentramos luego a lo mejor en el actor constructor o en el actor diseñador, no se está tomando en cuenta el actor usuario. Y ahorita cuando pasó todo esto de la reconstrucción, vimos tantos vacíos en la ley que valdría la pena sugerirlos. Por ejemplo, ¿por qué si es tu patrimonio o tu activo no contratas un seguro contra daños?
y le cargas el costo a la ciudad, y ahorita todo un proceso de reconstrucción se está pagando con los impuestos de la ciudadanía cuando se usan recursos públicos para aumentar el patrimonio de un privado. Entonces, debería de haber alguna obligación, como en algún momento hubo un programa para que todos los automóviles tuvieran que tener su seguro, porque si no, los departamentos tienen que tener su seguro. Nos encontramos cuando hicimos las revisiones de varios de los edificios dañados con cada cosa, como que alguien compraba un departamento y lo quería hacer loft y se tiraba 2 muros de carga en planta baja y debilitaba la estructura y afectaba a todos los vecinos, el patrimonio de todos los vecinos. Y eso no está tipificado en la ley. O sea, ¿qué responsabilidad tiene un usuario que afecta el activo, el patrimonio de todos? En algún momento, y te agradezco, me invitaste a uno de estos comités, se habló del caso de París o de Francia, en donde se le pone una etiqueta, una bandera a los inmuebles para que tú, comprador, sepas que este edificio es nuevo, bien diseñado, tiene tecnologías que te van a ahorrar en el consumo de agua, de energía, y cuando vayas a hacer tu compraventa sepas que la bandera verde vale más que la bandera azul, que la amarilla o que la roja. Y esto también de manera indirecta te apoya a que aquel que tenga una bandera roja pues le invierta a lo mejor a alguna reestructura, un reforzamiento de un inmueble que se diseñó con reglamentos anteriores al del 87 para que suba su capacidad de resistencia en el espectro sísmico. O que tú sepas que el constructor o el desarrollador invirtió en ecotecnologías que durante los próximos 30 años te van a generar un ahorro en el pago del agua o de la luz. Insisto, sé que lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero sí valdría la pena. En Estados Unidos es toda una carrera ser corredor inmobiliario. Los realtors tienen que hacer exámenes y nada más te acreditan para poder hacer corretaje en California, en Texas, en Florida, y el que corre en Florida no puede correr en Texas pero tienes que saber de leyes, de ingeniería, de arquitectura, de finanzas. Hoy esto que se está comentando de los planos as-built o del estructural, lo integramos los desarrolladores para constituir el régimen de propiedad en condominio y se va al archivo de notarías. Deberíamos de tener también un esquema de digitalización, ya que todos los proyectos los estamos haciendo ya de manera digital. En el pago de los derechos de la constitución del régimen de propiedad en condominio o cuando se da el aviso de terminación de obra, que ese es otro viacrucis, donde hay todo un tema de corrupción que deberíamos de poderlo transparentar, digitalizar. Así como se digitalizó el registro público de la propiedad, deberíamos de digitalizar todos estos proyectos para tener este acervo y poderle dar mayor valor a las ciudades. Al final de cuentas, el mayor activo de las ciudades es su población, luego su territorio y luego los inmuebles que se construyen sobre eso. Entonces, con esta información puedes obtener mejores tasas de interés, le das certeza a la banca, al que compre. Tú como propietario sabes en dónde estás viviendo. Nos tocó que muchos de los que ponían las antenas para la televisión, es más, Dish, voy a dar el nombre, perforan la impermeabilización, se filtra el agua y empiezan a dañar la losa y empiezas a tener fallas en el mantenimiento. Y al final siempre se le carga al constructor. Y no digo que todos los constructores sean santos inmaculados, pero en el proceso hubo muchos actores que afectaron la seguridad de la estructura o que deberíamos de estar normando también qué pasa durante la operación y el mantenimiento de los inmuebles. Eso nada más una sugerencia y sobre todo sabiendo que hoy se reúnen esos capítulos de qué pasa durante la vida del inmueble y cómo podemos catalogarlos hasta para motivar a que la gente invierta en que su patrimonio no pierda una plusvalía, ¿no? Gracias. Gracias, Armando, por el comentario y por las ideas. Me las quedo y pues será un tema que tenemos que reunirnos y entender un poco más y ver cómo podemos llevarlo, ya sea le toca a la ley o le toca al reglamento, en fin,
pero tienes toda la razón, el usuario tiene un papel importante y me lleva al tema este del manual de operación y mantenimiento, que difícilmente encuentra uno y deberíamos de tener quien compra un departamento, aunque le des una hojita con 4 cosas, ¿no? A lo mejor las 4 cosas es: no perfore usted las losas, no quite muros y cuide las humedades en muros y en techos. Y ya con eso es más que suficiente, y sus tapajuntas, ¿no? Digamos, con 4 o 5 cosas así, a lo mejor es más que suficiente, y ese es el manual de operación y mantenimiento para una casa. ¿Mande? Que no se tapen las... Eso sí, digo, para un rascacielos, pues es diferente el manual de operación y mantenimiento, y habrá que acotarlo como tal. Pero bueno, te agradezco el comentario, sí, tienes toda la razón. Esos son aspectos que tenemos que tomar. Sí, doctor, gracias por sus visitas. Carlos Arellano, constructor desarrollador, miembro de este comité. Nada más, siguiendo lo que dice Armando, era una solicitud el considerar el seguro desde el predial. De hecho, debía ser desde el predial, es un premio, debía de ser, y yo creo que para las construcciones nuevas o para las que ya están, creo que le va a servir mucho a la ciudad. Contra la naturaleza no se puede, y yo creo que un seguro con una prima, porque nos lo dicen cuando entregamos un edificio, los habitantes de ese nuevo edificio: ¿qué hacemos después de que nos entregas un edificio bien hecho? ¿Qué sigue? Y yo creo que el asegurarlo y con un volumen en masa, una prima podría ser mejor para el seguro. Hoy ya se puede considerar. Yo creo que es una solicitud. Segundo, el tema de los trámites, ojalá podría ser de alguna manera práctica, que no acrecente el tiempo de hacer los trámites, porque hoy está estudiado que nos cuesta entre un 8 y un 12% el valor de un inmueble en los trámites. Hoy al revés, queremos hacerlo más práctico, no dejar de cumplir con nada, pero hacerlo práctico, porque si no, impacta en el valor del inmueble. Y por último, el tema de la reflexión. Hemos ido con las SONAVIS, Infonavit, Fobiste, diferentes entes financieros, y les hemos pedido que sean conscientes, en el caso de la Ciudad de México en particular, el hecho de tener esta garantía de la construcción nos lleva a costos. Hoy sabemos que el acero, ¿cuánto cuesta? El año pasado lo comprábamos a 13 pesos, hoy está a 30 y tantos pesos el kilo de acero. No podemos dejar de hacer bien las cosas. Va a costar la construcción lo que tenga que costar, pero también las SONAVIS están limitadas en la capacidad de crédito para los habitantes de la ciudad para poder comprar. Entonces tenemos que alinear y hacerlos de alguna manera conscientes que hay que darles el recurso para comprar una vivienda de calidad, no ajustar la construcción al crédito que le dan al arquitecto. Ahí nada más como reflexión, doctor. Gracias. Gracias por el comentario. Y el tema de los edificios existentes es uno de los temas más complicados. Y es un tema que puede uno abordar desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, estrictamente el tema estructural, alguien puede decir, pues todos los edificios tienen que rehabilitarse y cumplir la normatividad actual. Pues sí, eso suena muy bien. El tema es quién va, con qué incentivos vamos a lograr eso, qué recursos económicos. Alguien puede decir, bueno, vamos a alcanzar el 80%. ¿Y por qué el 80 y no el 75 y no el 85 o el 70 o el valor que quieran? Entonces se vuelve muy complicado. Lo que han hecho, por ejemplo, en Nueva Zelanda es, para ciertas condiciones, te permiten rehabilitar el edificio hasta un 70% de la normatividad actual. Esencialmente lo que están diciéndote es, lo que queremos es que no se caiga el edificio, aseguremos, o sea, garanticemos la seguridad en un primer momento, y eso, tomando la idea de Armando, pues nos permitiría tener, así como el LEED, platino, oro, etcétera, pues tener un nivel de banderas en donde el nivel de bandera más bajo, por ponerlo ahorita en rojo, no significa que vaya a colapsar, es una estructura segura, pero que tiene un montón de cosas que se pueden mejorar. Y ya el verde, decía Armando, pues a lo mejor ese ya no tiene muchas cosas que mejorarle, obviamente está asegurada su seguridad estructural y muchos otros temas energéticos y demás. Entonces, el promover esto creo que sería importante. Y el tema de la SONAVIS, ese es un tema que yo creo que no le hemos entrado bien, como usted menciona. El Infonavit establece que pues, una vivienda debe de costar, no sé cuánto cuestan ahorita, pero 150,000 pesos. Y la verdad es que yo no sé de dónde sacan esos costos. Cuando iniciábamos las investigaciones en el Senapred con el Infonavit hace unos cuantos años, 30 años, cosa del estilo. Uno de los temas que le comentábamos con el Infonavit es cómo determinaban los costos. Porque si requieres mayor cantidad de muros de mampostería, requieres mayor cantidad de acero, pues te va a costar más la obra, aun cuando sea un costo relativamente bajo, que no es tan bajo, pero en fin. Y la verdad es que esto era un tema decidido en términos financieros
y de la capacidad, digamos, del país por sufragar o cumplir con una demanda de viviendas. Pero yo creo que hay que plantearlo como usted lo menciona, o sea, no podemos sacrificar el costo de la vivienda o sacrificar la seguridad de la vivienda por los costos. Creo que debiésemos de hacer un estudio serio y formal al tema y presentárselo a la Sonavis. Sí, bueno, si tú con 130,000 pesos, esta es la estructura que obtienes, no la vivienda, la estructura que obtienes. Y esta es la vulnerabilidad de esa estructura y este es el riesgo asociado a esa vulnerabilidad que te va a llevar a costos que eventualmente vas a tener que pagar. Que de todas maneras, si el Infonavit tiene seguros, pues ese seguro se le va a reducir si es que tuviésemos una construcción más segura. En fin, yo creo que hay un tema que valdría la pena hacer algo más formal. Y a lo mejor nos llevamos la sorpresa que pues le prefiere el Infonavit pagar o asignar los 130,000 pesos y cubrir el seguro, a lo mejor le sale más barato que otra cosa, no lo sé, pero creo que valdría la pena hacerlo. Eduardo, por favor, gracias. Buenos días, gracias doctor por su ponencia. Eduardo Madrigal, tengo 3 comentarios, seré lo más breve posible. Un tema, el primero es de autoconstrucción. Tenemos que el tema de autoconstrucción evidentemente no van a poder cumplir con algunos o muchos de los parámetros que se van a poner en la ley. El siguiente comentario es alrededor de la infraestructura. Ya lo comentó Pepe Bamonde, ya lo comentaron también por allá. El tema de la infraestructura creo que sí es algo que mucha gente no le da tanto valor en el tema de la construcción. ¿En qué sentido? En justamente los cruzos que mencionó José. Me he notado, he ido a algunas obras que para pasar el aire acondicionado sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y que aparte de que tenemos un alto costo energético, no sabemos todas esas desviaciones se pudieron haber previsto desde que se concibió el proyecto. ¿Qué otras sucede? Estoy participando justamente en unas rehabilitaciones a los inmuebles del Infonavit. Y en uno de los nuevos inmuebles del Infonavit hay un tubo de protección contra incendios ahogado en la losa. ¿Cómo le vamos a dar mantenimiento a un tubo que está ahogado en la losa de protección contra incendios? Creo que también tenemos que buscar que la ley sea integral en el tema de las siguientes protecciones civiles. Y el último comentario va alrededor de la profesionalización de los nuevos empresarios. Aquí en la CEMIC estamos promoviendo mucho el tema de los nuevos empresarios. Podemos ir siendo punta de lanza para que las nuevas empresas que se dedican a la construcción vayan teniendo conocimiento pleno de esta ley y vayan, no sé si podamos ir obteniendo alguna certificación o ir teniendo algo más que los nuevos empresarios lo puedan tener y podamos ser la punta de lanza en esto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Con respecto a la autoconstrucción, sí es un gran reto. Es un tema, de nuevo, que no, por tener una ley no lo vamos a resolver. Es un problema cultural, es un problema enormemente complejo y creo que pretender erradicarla con normas y leyes no es la solución. Creo que la mejor manera de erradicarla es a través de una mayor educación de la población que hace uso de la autoconstrucción. Y hay que entender que quien hace uso de la autoconstrucción lo hace porque no tiene los recursos económicos para contratar a un arquitecto, un ingeniero y un constructor, en muchos casos. Entonces, creo que lo que ha resultado mejor es darles un seguimiento técnico, un apoyo técnico, para que la autoconstrucción la hagan de mejor manera. Hay cartillas, miles de cartillas a nivel internacional, y yo creo que esa tiene que seguir siendo la solución, apoyándonos en universidades, etcétera. En fin, creo que ahí puede haber diferentes estrategias, pero no creo que la ley vaya per se a resolvernos el asunto de la autoconstrucción. Estoy de acuerdo con que la ley debe de reconocer muchos de estos factores. Nos hacen falta normas. El caso que usted menciona de la norma contra incendio es un tema delicado, ¿no? Tenemos una norma de protección contra incendio muy antigua y actualizarla no nos va a dar tiempo en esta ocasión. Entonces vamos a tener unas referencias a ciertas normas, pero hasta ahí nos vamos a quedar en esta ocasión y pues tendrá que salir un poco más adelante una nueva norma. Este tipo además de tecnologías cada vez se vuelven más elaboradas. No sé si ustedes han revisado los manuales americanos de protección contra incendio, ya sea la NFPA o algunos de estos equivalentes, pues son manuales de 700 páginas, cosas del estilo. Claro, son para edificaciones de todos tipos, de tamaños, de materiales distintos a los nuestros. Bueno, pero de todas maneras estamos hablando de procedimientos muy elaborados
Entonces, bueno, hay que tener cuidado en ese equilibrio en términos de lo económico y demás. Entonces, bueno, el tema de estas instalaciones pues, se tocarán y creo que poco a poco tendremos que ir evolucionando en cuanto a las instalaciones en sí mismas. Y luego, el tema de la capacitación, sin duda, yo creo que será un gran reto, tanto de la Cámara, de todos los diferentes actores, de los desarrolladores, en fin, de capacitar a sus agremiados sobre la ley y sobre los reglamentos y las normas. Simplemente me refiero otra vez a las normas de materiales. Estas nuevas normas de concreto, estábamos pensando, es el planteamiento para hoy en la tarde, que estos responsables de proyecto estructural se tarden 2 años en prepararse. Y el primer registro de proyecto estructural se da hacia 2026. Si nos demos esos 2-3 años para prepararlos, porque digamos, los cambios sí son muy grandes. El problema que hemos tenido en la Ciudad de México, y probablemente estén peor otras entidades federativas, es que en promedio cambiamos el reglamento de construcciones cada 13 años. Eso es, nada más en términos de normas mexicanas, 2 ciclos, porque las normas mexicanas cambian cada 5, son casi cada 13, 2 ciclos. El ACI, por ejemplo, cambia su reglamento cada 6 años. El AISC, el acero, más o menos lo mismo. Entonces, si lo hacemos cada 13 años, nos brincamos 2 ciclos de cambios de normatividad. Entonces, los cambios no son en forma de rampa, son de escalones muy grandes. Entonces, a la práctica, le estamos metiendo en una problemática muy seria porque los cambios son tan grandes, son muy difíciles de asimilar y o se asimilan mal. Hay probabilidades de que se asimilen mal porque son demasiados cambios y demasiado bruscos. Por eso lo que queremos es hacer cada 6 años los cambios en las normas y además que sean predecibles. Nada de que yo te saco una nueva norma en el 2024. No, a ver, tú ya me sacaste una en el 2023, ahora yo espero la siguiente en el 2029. A menos que hay una situación grave en la norma y se equivocaron y pues hay que arreglarla. Bueno, pues se arreglará. Pero si no, pues nos esperamos 6 años. Y en esos 6 años se hace el proceso de adecuación de la norma. Y una cosa que también tenemos que aprender quienes hacemos normas es, la norma sale con lo que esté listo. Oye, pero es que me faltó poner la última ecuación, pues dentro de 6 años la metes. ¿Es crítica? ¿Es un tema de seguridad de vida? No. Entonces no entra y te esperas dentro de 6 años. Y así le hacen los diversos cuerpos de normas a nivel internacional, ¿no? Y permanentemente están trabajando, mejorando sus reglamentos. Hay una predecibilidad en términos del tiempo en que van a salir las normas. Y además, en ese tiempo, logras tener cursos permanentes de actualización. Entonces, ya no es lo mismo cambiar en una presentación de las normas de concreto, digamos, y cambiar 10 diapositivas que cambiar 50 diapositivas de 70, ¿no? Entonces, digamos, ya el cambio ya es muy distinto. Entonces, un poco en ese sentido también tenemos que trabajar. Gracias, Sergio. Adelante, por favor. Tengo a 2. Si quieres, ahí atrás y luego aquí adelante, por favor. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Me gustaría hacer un par de comentarios. Yo no soy de la Ciudad de México. Sin embargo, las personas de provincia siempre volteamos a la Ciudad de México como punta de lanza en el tema de leyes y normatividades. Durante mi ejercicio profesional he estado muy involucrado, sobre todo en la parte del proyecto. Y por tal, hice algunas anotaciones porque considero que, bueno, primero si me permiten hacer un comentario sin ser de la ciudad, considero que en esta ley se debe de reconocer la importancia del proyecto, ya sea implícita o explícitamente. El tener un buen proyecto nos quita mucho de los problemas que estuvimos hablando aquí ahorita. En una de las diapositivas mostró cómo se hacía como un tipo de mecanismo de peer review, o por lo menos eso fue lo que entendí, donde el organismo público va a tener a sus personas y la parte o el desarrollador va a tener a los que contrató y se va a hacer un mecanismo de revisión por pares. Eso es importantísimo. Inclusive
en proyectos de gran escala o que lleguen a, digamos, después de tantos metros cuadrados o de tal altura, el mismo desarrollador sería bueno que tuviera un peer review interno. Eso sería muy importante. Si está en la ley, pues mucho mejor. El tema del proyecto también es importante que se dé antes de la construcción. El desarrollador, por sus tiempos, generalmente ejerce una presión enorme porque generalmente pues tiene el dinero y ya quiere construirlo, pero la etapa de gestación es importantísima y debe de cumplir con sus tiempos. Otra cosa que es importante es que estas revisiones sean en conjunto las disciplinas. Si puede estar en la ley es mucho mejor. ¿Qué es lo que yo veo? Es que hay un proyectista arquitectónico, él entrega, se lava las manos, luego entra un proyectista estructural y empieza a haber problemas y el proyectista arquitectónico dice, no, ya lo entregué, ya, pero resulta ser que cuando entra el proyectista estructural ve cosas que no se pueden hacer. Y luego entra las instalaciones y también empiezan y a final de cuentas no nos lleva a un proyecto sano. Entonces, esto tiene que ser de manera en conjunto y quizá iterativo. Más bien, tiene que ser así. Porque luego el constructor resuelve sobre la marcha, con muchos problemas, empieza a hacer ajustes en la obra. Esto es importante, el que, por ejemplo, integremos metodologías tipo BIM. Si yo reviso un proyecto en planos 2D en un AutoCAD y si lo reviso en un modelo 3D, en un visor, aunque sea es la cantidad de errores que puedo detectar es impresionante. Cuando tengo un modelo 3D detecto 10 veces más situaciones que con un tema 2D. Entonces, si alguna de estas observaciones pudiera estar implícita o explícitamente en la ley, mucho mejor. Y pues nada, sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, tienes toda la razón y quedo con la idea, efectivamente, hay que incorporar a los proyectistas, a los revisores y a los proyectistas en general desde el inicio, y es algo que no siempre ocurre, pero no sé si la ley lo deba de obligar así, porque es difícil obligar al gobierno, sí puede obligar lo que quiera, pero al privado no, pero sí lo puede sugerir. Pero bueno, todo el resto de los comentarios totalmente cierto. Muy buenos días. Tuve la oportunidad al inicio de este evento de acercarme y presentarme. Hoy quiero hacerlo frente a ustedes, pero antes de todo aplaudir y felicitar este evento, presidente. Gracias por realizar este tipo de foros que no es común, por lo menos nosotros, que es la primera vez. Me presento un servidor, José Luis Álvarez, me hago acompañar de mis socios directores. No sé quién esté trabajando, si estamos aquí todos desayunando, ¿verdad? Pero somos sus aliados de negocio por parte de Alveo y somos sus afiliados por parte de Reico del Valle. Felicitaba y aplaudía este tipo de eventos porque no es común que desde la academia se presente un proyecto de ley. Así es que, doctor, muchas felicidades. Seguramente tendremos otro tipo de leyes cuando vengan de un académico y no sea de ocurrencias o tan solo de experiencias vividas, sino respaldadas por la academia. Pero concretamente, doctor, tengo dos planteamientos. Uno, saber cómo se va a aterrizar esto en el Congreso, es decir, cómo va a ser la entrada hacia el Congreso, entendiendo y siendo muy directo, doctor, y ojalá se entienda la pregunta. Nuestro proceso legislativo es muy claro, para iniciativas de leyes solamente es privilegio de unos, entonces saber cómo es que va a entrar esta ley, si va a ser partidaria, a través de una comisión o a través de qué personaje será. Y segundo, doctor, y con mucho respeto y consideración, no olvidar que es tan importante la ley como la ley reglamentaria. Cometemos mucho el error de poner mucho énfasis en la ley y descuidar lo que le da vida. Y ahí tenemos todas las leyes muertas por no tener una ley reglamentaria. Muy buenos días, un servidor José Luis Álvarez. Gracias por su comentario, ingeniero. En efecto,
La ley tendrá su ley reglamentaria, que de alguna manera es el reglamento justamente de construcciones. Y el proceso que hemos nosotros previsto es, el que lo va a plantear es el gobierno. O sea, esto lo estamos haciendo para el gobierno de la ciudad. Entonces será una iniciativa que presente el Ejecutivo del gobierno de la ciudad. Por supuesto, el gobierno tiene que estar de acuerdo en lo que diga la ley, ¿no? Es parte de este trabajo que tenemos que hacer. No sé si hay algún comentario en Zoom. Que no tenemos nada. Bueno, Sergio, la verdad es que se nota un nuevo enfoque en la ley que están elaborando. Reorganizan las responsabilidades, cosa que me parece correcto. Y bueno, pues ponen a la protección humana en un nivel que corresponde, ¿no? Un alto nivel. Entonces, pues, yo te felicito y le cedo la palabra a nuestro presidente, por favor. Muchas gracias, Pepe. Doctor Sergio Alcocer, muchas gracias nuevamente por haber engalanado este día con tu presencia y esta muy interesante propuesta de iniciativa de ley que nos acabas de presentar. La verdad es que creo que estamos a la expectativa y, como siempre, dispuestos a apoyar en lo que necesites, como todas las personas que ves aquí, que son parte del comité directivo y afiliados, que podemos aportar muchas de las vivencias que hemos tenido a través de nuestra historia como constructores. Bueno, pues nuevamente no me queda más que dejarles un anuncio que no quiero perder la oportunidad de comentar que estuvimos en el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México con una participación de la Agencia de Innovación Pública que nos está abriendo la puerta para que hagamos propuestas de simplificación administrativa. En este sentido, todas aquellas personas que quieran aportar una sugerencia para el gobierno de la Ciudad de México en donde se pueda simplificar algún trámite administrativo, nos lo hagan llegar a través de nuestros correos que tenemos en la Cámara de la Construcción, a través de nuestra gerente, para poder integrar un documento que sirva como propuesta de Cámara para la simplificación administrativa de los trámites que se ejercen en esta ciudad. Y bueno, sin más preámbulo, agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Nos retiramos, doctor Alcocer, entregándole un pequeño obsequio y un reconocimiento por su ponencia. Muchas gracias.